Una vez más, cerraremos entonces nuestro programa de hoy, yo diría a gran nivel. Como ustedes ven, tenemos a nuestro lado, como siempre, semana a semana, al doctor Aurelio Chamorro, jefe de cirugía del Hospital de Caravaca. Con él hemos tocado muchos temas, hemos hablado muchísimo de educación, un desafío de nuestro tiempo, ayudar a quien queremos a situarse en la realidad, a realizarse como ser humano, porque educar exige adquirir clara conciencia de quiénes somos, del sentido de nuestra vida. Entonces, nosotros, evidentemente, llega un momento dado en el que adquirimos una vocación profesional. Y yo pienso que allí tendríamos que tener un orientador, una orientación profesional que es diferente, pienso yo, a lo que sería la orientación vocacional. Por eso, hoy queremos empezar nuestra conversación con el doctor Aurelio Chamorro, en primer lugar saludándolo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y preguntándole, y que nos cuente, que nos diga, ¿qué es la vocación profesional? ¿Cómo nace en usted? Y si hay alguna diferencia entre esa orientación profesional y la vocación profesional. Pues, evidentemente, la vocación profesional es una parte importante de la vocación humana. Y esa vocación profesional realmente se concreta de manera distinta en cada uno de nosotros. En los caminos para descubrir esa tarea en la cual nos vamos a realizar como seres humanos y vamos a prestar un servicio a los demás en correspondencia a los múltiples servicios que recibimos. Esa tarea pues realmente no viene asignada ya, digamos, de nacimiento. Uno la va descubriendo, se va sintiendo atraído, interesado, y eso ocurre en función de las propias capacidades personales. A mí el otro día comentamos algo acerca de la vocación profesional y del trabajo. Yo no tendría inconveniente, como me has pedido antes, en hacer un breve relato de lo que ha sido, en mi caso, esa relación profesional, porque digo que cada uno pues, podría contar su historia y tendrían aspectos en común, pero habría muchas diferencias. Bueno, yo soy el tercero de 8 hermanos, nacimos y vivimos durante unos años en un pueblo de la provincia de Granada que se llama Loja, y fue justo en el momento en el que se presentaba la necesidad, digamos, de los estudios superiores, en el que mis padres, haciendo un gesto de generosidad, decidieron trasladarse en familia a la capital para hacer más fácil el estudio nuestro. Eso ocurrió y efectivamente ya en el estudio del bachillerato me encontré viviendo y estudiando en Granada. Bueno, todo iba bien. Realmente en esa etapa digamos, de adolescente, mi intención profesional en principio no estaba determinada por la medicina. Yo pretendía, a mí me atraía, quería ser físico o arquitecto. Eso era lo que a mí me atraía mucho, me gustaba. Pero probablemente ocurrió un incidente grave familiar. Pues una hermana mía, 3 años menor que yo, pues tuvo una enfermedad imprevista y en una semana se murió. Y aquello provocó una gran conmoción familiar y seguramente condicionó el que mi hermano mayor, 3 años mayor, pues optara por hacer medicina. Y eso ya creó el clima adecuado para que yo conociera
pues las materias, veía cómo estudiaba, yo todavía no estaba, me faltaba un tiempo, pero aquello facilitó el que yo tomara el primer contacto directo con la medicina y me fue interesando. Y así llegó el momento de decidir y elegí medicina. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo pensé hacer medicina, tampoco había pensado ser cirujano. A mí lo que me atraía al principio de la cirugía, de la medicina, era la psiquiatría y en algunos casos la pediatría. Me gustaba, los primeros años de carrera. La Facultad de Medicina de Granada era una facultad con mucha tradición, pero bastante masificada. En el curso primero estábamos más de 600 alumnos y era verdaderamente un conflicto a la hora de prácticas y de todo eso. Por eso en un momento dado yo decidí, después de meditarlo mucho, pues trasladarme a la Universidad de Navarra, atraído un poco por su prestigio y porque allí había un número reducido, allí éramos 100, y había una mentalidad, digamos, de mucha colaboración. O sea, yo la veía como adecuada para desplegar, digamos, mis posibilidades como médico. Entonces, en tercero de carrera, pues me fui a Pamplona, me alejé del ambiente familiar, me fui a un colegio mayor, y entonces, claro, fue una etapa pues muy intensa de preparación, de estudio. En esa facultad, pues realmente todos éramos conocidos, no existía el anonimato, y las condiciones de estudio eran interesantes. Allí, además de tomarme en serio mis estudios de medicina, pues claro, se despertaron muchos intereses de conocimiento de la verdad. Alguna vez tú me has hecho esta observación, y es cierto que tengo un gran interés humanístico, no solo de saber cosas de medicina, porque el ser humano no es solo su profesión, por encima de todo tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad y ejercer una vocación humana completa. Bueno, empecé a estudiar medicina con bastante intensidad, me gustaba mucho, y llegó un momento en el que me correspondieron hacer prácticas y me mandaron a un hospital próximo allí, el Hospital Provincial de Navarra, que era un hospital público. Estuve allí un periodo de 3 meses en un servicio de cirugía y de traumatología. Ahí se dio mi primer contacto con la cirugía. Claro, había muchísimo trabajo, poca gente y hacían falta manos. Yo, aunque era estudiante, pues colaboraba pues como uno más, bueno, como ayudante en muchas intervenciones, colaboraba en hacer historias clínicas a los enfermos, o sea que ahí hice mis primeros pasos, tomé contacto con la cirugía, me agradaba, pero todavía no había decidido ser cirujano. Yo ya llevaba un rodaje en el ambiente quirúrgico, de historias clínicas, de todo, pero tenía un poco en suspenso la decisión. Y solo fue cuando ya se acercó el final, al año siguiente, quise repetir prácticas en ese sitio, y ya eso consolidó un poco más mi familiaridad, digamos, con el contexto quirúrgico. Yo ya entonces quería aprender y tenía la costumbre de escribir en una libretita, cuando llegaba a casa, las cosas que había aprendido cada día, para ir consolidando, digamos, mi aprendizaje. Cuando pasó ese periodo, entonces ya me llegó la hora de decidir. Y claro, entre las diversas opciones que manejaba, claro, se imponía, porque ya tenía yo mucha atracción e incluso experiencia en esas materias. Entonces decidí hacer cirugía. ¿Y dónde? Yo investigué en qué sitio se podría hacer bien y sabía que en Bilbao, que era una ciudad bastante próxima a Pamplona, pues había unos servicios pues con prestigio. Y entonces salté allí, estuve un año en el Hospital Provincial de Bilbao, en el Hospital de Basurto, que era un hospital
digamos que tenía un gran volumen de trabajo, muchos accidentes, en fin, era un ritmo de actividad muy intenso. Y ahí estuve un año a la espera de que se consolidara el servicio al que yo quería ir, que era el servicio del Hospital de Cruces, en Baracaldo, que es el equivalente a la Resaca de aquí, porque ese servicio se estaba entonces montando, organizando muy bien por parte de los responsables, y yo tenía ilusión en entrar ahí porque estaba convencido que iba a hacer una buena formación profesional. Y en ese momento fue cuando salté y efectivamente me fui a hacer la especialidad, estuve los años correspondientes, entonces eran 3 años, después ha aumentado 3 años para obtener el título, ¿eh? Y en cuanto que acabé la especialidad, pues tuve una llamada de la universidad, de la clínica universitaria, que querían contar conmigo en el staff, en la plantilla de cirujanos. Yo me lo pensé porque tenía la opción de quedarme en ese gran hospital donde estaba como adjunto o emprender una aventura en una clínica universitaria conectada con la docencia. Me lo pensé y preferí volverme a Pamplona. Y entonces, eso fue en el año 76, volví a Pamplona, me integré en el servicio de cirugía y en ese servicio además atendíamos las clases correspondientes a las materias quirúrgicas en la facultad. También incluso ese primer año me pidieron colaboración como director adjunto de estudios de la Facultad de Medicina. O sea que fue una etapa particularmente intensa en la que, aunque yo ya tenía un cierto rodaje de cirugía, pero claro, ahí fue pues un salto porque en esa clínica, como muchos de los oyentes nuestros saben, pues se lleva a cabo una actividad de mucho nivel, con unas condiciones de trato humano y de calidad profesional excelentes, y por tanto era el medio adecuado para desplegar mis posibilidades profesionales y para llevar a cabo una tarea que estuviera un poco de acuerdo con mi manera de entender la vida y la medicina. Entonces, en esa etapa fue, digamos, cuando fueron 10 años muy intensos, como he comentado antes, muy interesantes, en los que combinaba la actividad clínica como cirujano, la actividad docente y además combinaba con investigación médica. Bueno. ¿Y cómo llega a Caravaca? Pues eso es, después de un tiempo, bueno, en aquella etapa, aunque realmente la intensidad del trabajo, he dicho, era grande, yo no quise, digamos, dejarme absorber, que me pasara lo que a otras personas les pasa, lo que se suele llamar cordialmente profesionalitis, que uno solamente se dedica a su tarea profesional y borra cualquier otro interés en su vida. Yo tenía un horario intenso, mañana y tarde, pero luego me organizaba para cultivar otras amistades, para tener actividades fuera del hospital, deporte. Yo he sido siempre deportista, como tú. Jugaba al fútbol, como tú, y de hecho participé durante esa etapa de la clínica en un torneo que allí tiene mucho éxito, que se llama Trofeo Boscos, en el que se reúnen gente que han sido profesionales del deporte, del fútbol, y que luego pues siguen jugando, eran futbolistas. Ahí estuve 10 años, además con un gran éxito, ¿eh? Yo era el más flojo, o de los más flojos del equipo, porque había gente que había jugado en primera división, pero a pesar de todo, pues encontraba una gran satisfacción. Hice multitud de amigos, nos movíamos, luego hacíamos también montañismo, frontón, en fin, que sabía conjugar mi trabajo con actividades extralaborales, deportivas. Bueno, en ese contexto, un buen día tengo noticia de que va a salir una convocatoria para jefes de servicio
de diversos hospitales. A mí me interesó aquello. Yo tenía suficiente juventud y al mismo tiempo suficiente experiencia como para poder optar con algunas posibilidades a una de estas plazas. Justo cumplía el mínimo de los requisitos de tiempo para poder optar a la plaza. Y me pareció interesante, y entre las varias ofertas que hubo, había una que era aquí en Caravaca. Caravaca era la que estaba más próxima al contexto familiar, que es en Granada, donde actualmente siguen viviendo mis hermanos. Mis padres ya fallecieron. Y entonces me lo pensé y decidí que sí. Me presenté aquí y efectivamente obtuve la plaza. Eso fue en noviembre de 1986. Ya ha llovido, ¿eh? Fue una experiencia interesante. Yo recuerdo perfectamente, pues como, bueno, antes de optar a la plaza, yo me informé, pasé por aquí, conocí el ambiente, me encantó Caravaca, y entonces me sentía ya atraído. Dije, vale, aquí estaría yo a gusto. Yo entonces estaba soltero. Llegó el momento, aprobé la oposición y unos meses después tomé la posesión aquí. Hacía pocos meses que había empezado el hospital. Y a partir de ese momento, claro, fue una etapa complicada, en el sentido de que todavía se estaba en fase de montaje y los cirujanos que estábamos éramos muy pocos. Con lo cual teníamos que atender de una manera, digamos, ambiciosa a las guardias, a las consultas, a la actividad de quirófano. Claro, eso era posible por nuestra voluntad firme y por nuestra juventud, ¿eh? Porque realmente en otras circunstancias creo que no hubiese sido posible. Llevo ya aquí, por tanto, más de 23 años ejerciendo y poco a poco he ido echando raíces, me he integrado en la medida de lo posible en las fiestas, llegué a salir en algún grupo y luego sobre todo he hecho muchos amigos. Yo creo que es lo bonito. Y además encontré a la que ha sido la mujer de mi vida. Formé una familia, tengo 3 hijas, y entonces trato en el momento actual, y desde entonces, de saber hacer compatible, y no solamente compatible, sino que la actividad profesional influya positivamente en mi actividad familiar y al revés. Yo creo que no hay que tener compartimentos estancos en la vida, sino saber integrar. Y aunque es verdad que lo que se refiere a mi trabajo, ya lo comenté en otra ocasión, yo lo vivo con con gran intensidad lo que es el secreto profesional, no suelo hablo en general de cosas, pero nunca hago referencia a problemas concretos de pacientes conocidos, nunca. Y entonces, a pesar de todo eso, pues yo he ido poco a poco, digamos, creando ese ambiente familiar adecuado, compaginando las preocupaciones y las ocupaciones de la educación con las preocupaciones y las ocupaciones de mi trabajo profesional, que tiene, digamos, que es como el centro de gravedad de mi actividad diaria. Aurelio, algo que nosotros hemos vivido en primera persona, nunca nos atrevemos a hacer juicios de valor de ningún tipo, no somos quienes para hacerlo. Pero algo que, digamos, siempre nos preocupó y que nos gustaría que nos diera tu opinión. Tú has podido realizarte, has tenido una vocación profesional. Tu orientación profesional, digamos que ha llegado por sí sola, por sí misma, por decantación, y has llegado a ser un cirujano de prestigio. Ahora bien, y esto, reitero, lo hablo en primera persona. Hay regímenes totalitarios en el mundo que estudian a los niños desde muy corta edad y van viendo sus habilidades, pero no solamente desde el punto de vista de su capacidad intelectual para estudiar una u otra carrera, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social. Entonces, allí, reitero,
hay una orientación profesional prácticamente obligatoria que, según estos regímenes totalitarios, le hacen un gran bien al país, porque si van a tener en cada una de las disciplinas, reitero, deportivas, culturales, sociales, a los mejores, porque van a elegir a quienes están más aptos para realizar una u otra tarea, van a estar entonces los mejores. ¿Qué piensas acerca de esto? Pues me parece un gran atropello a la libertad personal. Es decir, en ningún caso el individuo está, digamos, subordinado a la sociedad en sí. Es decir, es precisamente, digamos, la libertad individual la que lleva a que el Estado se ponga al servicio del individuo. No que lo utilice, digamos, limitando su capacidad de decisión, ¿eh? A mí me parece que eso, lógicamente, a cualquier persona con sensibilidad le hiere. Otra cosa es que efectivamente el Estado, de algún modo, o el gobierno correspondiente, facilite los medios necesarios para que cada uno se conozca a sí mismo, conozca sus habilidades, que cada uno conozca las opciones entre las que puede elegir, y luego pueda ejercer esa libertad que es la que nos realiza como seres humanos. Es decir, no tendría mucho sentido el forzar una actividad, aunque fuera la que a nosotros nos conviene, porque entonces estaríamos anulando lo que es más propio del ser humano, que es la capacidad de decidir su propio futuro. Estaríamos, digamos, arrancando de raíz lo más noble que tenemos, que es la libertad. Y entonces, claro, pues instrumentalizaríamos al ser humano a un servicio egoísta supuestamente de la sociedad. Lo contábamos un día, ¿recuerdas cuando hablábamos de quién es el ser humano? Que estos regímenes totalitarios anulan al ser humano y simplemente lo utilizan. El ser humano sirve solo en la medida en que presta un servicio a la sociedad, y si no lo presta, sobra. Y esto es lo que suele pasar en estos regímenes, pues que promueven el aborto y promueven la eutanasia, porque hay una especie de planteamiento utilitarista, y cuando alguien ya no es útil, de algún modo, lo mejor es que no sea una carga y se anula. Por lo tanto, estoy absolutamente en contra, y además beligerantemente en contra, si es posible, de este planteamiento. Soy amigo de la libertad. Te hacía, Aurelio, esta pregunta, porque no te imaginas cuántas veces me ha dolido alguien que me ha dicho: me hubiera gustado ser, pero soy. Me hubiera gustado ser tal cosa, sí, pero soy tal otra. No voy a decir en los lugares del planeta públicamente donde me lo han dicho, sí, pero ha sido sí, en muchísimos lados. Entonces, otra de las preguntas que también pienso que son importantes para nuestros televidentes: ¿qué significa en tu vida el trabajo? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. El trabajo es un rasgo, digamos, de lo más noble del ser humano. En realidad yo no podría pensar de otra manera, lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo un enfoque cristiano de la realidad, y en ese enfoque entiendo las cosas, no en otro. Y por tanto, el ser humano, de hecho, fue creado para trabajar. Para trabajar. Y para trabajar, claro, nosotros al trabajo últimamente le damos una especie de carga de sufrimiento, algo arduo, costoso, pero no necesariamente tenía que ser así. El trabajo forma parte de lo que es el encargo de Dios de que hagamos sus veces en la creación, que cuidemos de las criaturas, y especialmente de los seres humanos que nos son encomendados. Por tanto, el trabajo para mí es un encargo de Dios, pero al mismo tiempo es la tarea propia en la cual, tratando de colaborar en el bien de los demás, uno se realiza a sí mismo. O sea, lo decíamos en otro momento, es como ese deporte en el cual
aparte de conseguir metas, uno configura su propio cuerpo. Hay una educación física que se hace con el ejercicio, hay una educación humana que se hace en buena parte con el trabajo. El trabajo es la ocasión en la que uno desarrolla sus cualidades humanas, aprende a ser laborioso, sacrificado, alegre, y todas lo que son las virtudes humanas, lo que siempre se ha llamado, las cualidades que distinguen a una buena persona de una persona cómoda, egoísta, esas cualidades que los distinguen, precisamente se cultivan en el trabajo. En el trabajo uno sale de sí mismo y se pone al servicio de los demás en algo para lo que se ha preparado. Y por tanto, gasta su vida, invierte sus talentos en la medida de lo posible, y por eso tiene la preocupación por mantenerse al día y por llegar al máximo de las propias posibilidades de trabajo, no acomodarse. Desde ese punto de vista, el trabajo, aparte de ser una respuesta de justicia a los servicios que nosotros recibimos, es fundamentalmente una tarea específica sin la cual el ser humano no llega a plenitud. Muchas personas pues creen que basta con pasar el tiempo lo mejor posible, disfrutar la vida, y los que se consideran como ricos por su casa, lo que se tiene en otro momento, pues se dedican a vivir un poquito como holgazanes, sin ocuparse demasiado en una tarea de peso. Un trabajo que tiene que ser exigente, donde se cuide la puntualidad, los horarios, la intensidad, el hacer las cosas bien. Y yo no soy amigo de las chapuzas. Y la calidad profesional, la calidad del trabajo se concreta en esos detalles, a veces casi imperceptibles para la gente que no es sensible. Pero yo suelo decir que aparte de hacer un trabajo humanamente hecho, bien hecho, que pueda ser ofrecido a Dios como una actividad perfecta. Es decir, a Dios no se le ofrece nada, ninguna chapuza. Todo lo que se le ofrece debe estar bien hecho. Entonces uno hace un trabajo en el que intenta hacerlo lo mejor posible dentro de las propias limitaciones. Pero luego hay un segundo aspecto que se refiere a la intención. Uno puede hacer un trabajo más o menos bien, incluso con prestigio, buscando egoístamente o el éxito personal o el beneficio económico, y dejando en un segundo lugar el verdadero interés de las personas a las que atiende. Creo que efectivamente el trabajo profesional debe estar orientado al bien de los demás. Uno se subordina al bien del otro y por tanto tiene que saber enderezar la intención cuando sale torcida, rectificarla y tratar de buscar, digamos, conscientemente hacer un trabajo bien hecho, superando el cansancio, porque claro, cuando hablamos del trabajo y en concreto de mi actividad profesional, pues todo parece muy bonito, pero hay que tener en cuenta que con mucha frecuencia tenemos que realizar un trabajo en condiciones adversas, pues cansancio, a lo mejor uno está de guardia y vienen muchos pacientes y tiene que saber decidir con equilibrio y con frialdad, pues a lo mejor en poco tiempo, y decidir bien. Eso exige una buena preparación. Pero bueno, quería completar esta información con algo que a mí me resulta interesante. Cuando uno lo que busca es un fin egoísta, y de algún modo ve a los pacientes que atiende como un instrumento útil para mi beneficio, entonces es como aquella persona que está haciendo un trabajo de costura muy afanado, y al final se descubre que tenía la aguja sin hilo. El hilo, lo que hace que un trabajo quede consolidado como un trabajo bien hecho, es, por una parte, la calidad humana, el hacerlo bien, y por otra parte, la intención recta. Muy bien. Te agradecemos muchísimo. Nos han quedado sobre este tema preguntas en el tintero, como por ejemplo, cómo elegir, dónde informarse. Entonces, puede ser que la sigamos la semana que viene. Con mucho gusto. Muy bien.
Muchísimas gracias. A vosotros, Una vez a más, ti. a Aurelio y a ustedes, ¿qué decirles? Pues absolutamente nada más. Está todo dicho por el amigo Aurelio. Hasta la semana que viene.